Bienvenidos al mundo de Feroz el Curioso. Aunque muchas de las teorías de la conspiración son falsas o de plano ridículas, también es cierto que los gobiernos y otras organizaciones poderosas planean y llevan a cabo acciones desde las sombras, esperando que el público nunca se entere de sus secretos. Pero por eso, hoy hablaremos de 7 conspiraciones que resultaron verdaderas. Las conspiraciones ocurren frecuentemente, pero por su carácter oculto es difícil probar cuáles teorías son ciertas y cuáles no. Las que te presentamos a continuación son 7 conspiraciones que realmente ocurrieron. 1. La Operación Northwoods. Es un recordatorio perturbador de hasta qué punto pueden llegar los gobiernos en busca de sus objetivos políticos. En la década de 1960, el gobierno estadounidense estaba dispuesto a orquestar ataques terroristas falsos en su propio suelo para justificar una invasión a Cuba. Afortunadamente, el presidente Kennedy rechazó este plan, pero su existencia desclasificada en 1997 sigue siendo un testimonio de los peligros de la manipulación y el engaño por parte de las instituciones gubernamentales. El asesinato de Kennedy ha sido objeto de numerosas teorías de la conspiración, alimentadas en parte por eventos como la Operación Northwoods. Aunque muchas de estas teorías carecen de evidencia sólida, es importante recordar que los gobiernos y las corporaciones no siempre actúan con transparencia y honestidad. La historia nos enseña a cuestionar las narrativas oficiales y a examinar críticamente las acciones de aquellos en el poder. No todas las teorías de la conspiración son ciertas, algunas son pura ficción. Sin embargo, no podemos ignorar los casos documentados de conspiraciones reales que han sido revelados a lo largo de los años. Mantenernos informados y ser conscientes de la posibilidad de engaño es crucial en un mundo donde la verdad puede ser difícil de discernir. Número 2. Estudio de la sífilis de Tuskegee en la década de 1930. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos se preguntó qué pasa si los pacientes de sífilis no reciben tratamiento, así que llevó a cabo un estudio en 600 hombres afroamericanos en Tuskegee, Alabama, para observar la progresión natural de la sífilis. Lo terrible, las personas que participaron en este experimento no dieron su permiso, no les informaron adecuadamente sobre su enfermedad y los engañaron diciéndoles que tenían mala sangre. La manera popular de referirse a la anemia y la fatiga. Lo aterrorizante, los investigadores deliberadamente negaron el tratamiento a los participantes, incluso después del descubrimiento de la penicilina como una cura efectiva. Los hombres sufrieron una enfermedad dolorosa que los llevó al fallo multiorgánico y la defunción de 28 de ellos. De pilón resultaron infectadas 40 mujeres y 19 niños que contrajeron la enfermedad al nacer. El estudio no ético continuó durante solamente 40 años hasta que fue expuesto por los medios de comunicación en 1972. Fue llamado la más infame investigación biomédica de la historia de Estados Unidos, no conforme con usar de esa manera a sus ciudadanos más vulnerables. El gobierno norteamericano también experimentó con seres humanos en otros países, como en Guatemala en la década de 1940, donde infectó a 1.300 personas. 3. El proyecto MKUltra fue un programa secreto de la CIA activo desde la década de 1950 hasta principios de 1970, destinado a desarrollar técnicas de control mental mediante drogas y manipulación psicológica. Financiado indirectamente bajo la apariencia de actividades académicas, carcelarias y médicas, el programa operaba clandestinamente en universidades, cárceles y hospitales. Revelado en los años 70 por el Comité Church del Senado de Estados Unidos, MKUltra implicaba experimentos ilegales en sujetos, tanto voluntarios como involuntarios, sometiéndolos a hipnosis, terapia de shock y privación sensorial. Los efectos de estos experimentos resultaron devastadores, con pérdidas de vida y graves secuelas físicas y mentales en los participantes. Muchos sufrieron incontinencia, amnesia y pérdida de la capacidad del habla, llegando incluso a desarrollar falsa memoria. Estos hallazgos arrojaron luz sobre la oscura realidad de los programas de control mental gubernamentales, suscitando un intenso debate sobre su ética y legalidad. 4. El engaño del azúcar. Desde los años 60, la industria azucarera ha llevado a cabo una campaña para ocultar los efectos perjudiciales y adictivos del consumo de azúcar y desviar la atención de los problemas de salud asociados. Documentos internos de la industria de la década de 1960 se hicieron públicos en 2016 e indican que la Sugar Research Foundation, hoy conocida como la Asociación de Azúcar, financió discretamente
Investigaciones científicas de Harvard minimizaban los riesgos del consumo de azúcar y culpaban a las grasas saturadas de enfermedades cardíacas. Hoy sabemos que el consumo excesivo de azúcar está asociado con la obesidad, diabetes tipo 2, hígado graso y afecciones cardíacas. Aún es tema de debate qué tanto influyeron los intereses industriales en los estudios. Los productores de comida azucarada presionan a los gobiernos para que relajen las regulaciones y empresas como Coca-Cola, mientras hacen publicidad promoviendo la salud, pagan a investigadores para que subestimen el daño que produce. 5. Conspiración que ocultó el cambio climático. ExxonMobil, una de las mayores compañías petroleras del mundo, tenía conocimiento del cambio climático desde hace varias décadas. Gracias a investigaciones y documentos internos filtrados, se reveló que ExxonMobil realizó investigaciones científicas en la década de 1970 y 1980 que evidenciaban la conexión entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Sin embargo, la compañía llevó a cabo una campaña de desinformación pública durante muchos años para sembrar dudas, responsabilizar a los consumidores individuales y evitar acciones regulatorias que pudieran afectar su industria. Revelaciones han sido objeto de investigaciones y han generado críticas hacia ExxonMobil y otras compañías similares por su papel en la negación y obstrucción de la acción climática. Aunque la información filtrada ha contribuido a una mayor conciencia sobre la manipulación de la misma por parte de las compañías de combustibles fósiles y ha impulsado los esfuerzos para responsabilizar a estas empresas por su contribución al cambio climático. ¿Cuánto tiempo hemos perdido para poder evitar el desastre que aflige a nuestro hogar terrestre? 6. COINTELPRO fue un programa encubierto del FBI en la década de 1950 y 1970 que buscaba desestabilizar y desmantelar organizaciones percibidas como amenazas. Atacaron a grupos feministas, partidos de izquierda, organizaciones por los derechos de las personas chicanas, afroamericanas e indígenas, opositores a la guerra e incluso a grupos ecologistas. El programa involucraba tácticas como infiltración, vigilancia, desacreditación de individuos y provocación de conflicto. La existencia de COINTELPRO fue probada cuando activistas robaron archivos del FBI y pasaron la información a las agencias de noticias. Todo se confirmó mediante documentos desclasificados e investigaciones del Congreso. En la década de 1970 el FBI financió, armó y controló un grupo paramilitar de extrema derecha formado por antiguos miembros de los Minutemen. 7. El complot del tabaco. A mediados del siglo XX surgieron estudios científicos que vinculaban el consumo de tabaco con enfermedades graves como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, en lugar de tomar medidas para advertir a los consumidores sobre los riesgos, las compañías tabacaleras contrataron a científicos, expertos y agencias de relaciones públicas para difundir información engañosa que minimizaba los efectos negativos del tabaco, llegando incluso a recomendarlo a mujeres embarazadas. Una de sus conspiraciones se llamó Operation Berkshire. Los magnates de las 7 empresas de tabaco más grandes se reunieron en secreto en 1977 para desacreditar a quienes exponían los daños del cigarro. Los documentos internos de la industria, que fueron desclasificados y se hicieron públicos en la década de 1990, proporcionaron pruebas contundentes de la conspiración. Además, se descubrió que las compañías tabacaleras tenían conocimiento de la adictividad de la nicotina y utilizaron estrategias para aumentar la dependencia de los fumadores. Hoy en día existe un amplio consenso científico sobre los terribles e irreversibles efectos dañinos del tabaco para la salud y se han implementado regulaciones más estrictas para controlar su consumo y proteger la salud pública. Exploramos las conspiraciones que resultaron verdaderas. ¿Qué otras revelaciones nos depara el futuro? No te pierdas más contenido fascinante. Haz clic en el botón de like y suscríbete para mantenerte al tanto de nuestras próximas curiosidades en Feroz el Curioso.